una persona que tiene un problema de adicciones no inspiras ningún tipo de compasión, porque además una persona en consumo activo no suele ser la mejor persona. Porque son 4 días seguidos acostándote con gente y drogándote. Pero un oncológico con metástasis cerebrales no es mucho mejor. Yo no pensé jamás de mi vida pensé que yo pudiera llegar a tener un problema de estas características. ¿Por qué no hablamos de el olor? ¿Qué olor hay dentro de una chemsex? Huele muy mal. A mí me decía un paciente que se iba a los chemsex él porque se sentía tan sucio y tan mal consigo mismo que era una manera de castigarse, ¿no? Él iba a las fiestas después de haberse sentido súper culpable y de haberse sentido fatal y dejaba que la gente de la fiesta le hiciera lo que quisiese, como esa manera de sumisión de me lo merezco porque no valgo para nada. Yo sé que hay mucha confrontación con mi persona o que produce muchísimo rechazo porque claro, te pongo delante de un espejo que a lo mejor no te gusta en el que te tienes que ver. Bienvenidos un martes más a Noche para Dos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que tengo muchas ganas de escuchar, Víctor Aparicio, Buenas81 en las redes sociales, enfermera de UCI y adicto en rehabilitación al chemsex, que viene a contarnos su experiencia, viene a hablarnos de un montón de cosas que creo que son súper necesarias hoy en día y de las que espero que aprendáis y podáis sacar conclusiones y sobre todo informaros, ¿no? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Ilusionado, con ganas de hablar? Bien, sí, yo siempre todo lo que se habla, soy un gran hablador, sí, y más de este tema. Yo querría empezar este podcast hablando de qué es el chemsex, porque yo creo que hay mucha gente en su casa, que incluso pues chavales jóvenes, incluso gays, que pueden estar en su casa viéndolo y decir, ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado en mi vida, ¿no? Porque no se sabe lo que es. Lo triste es que ya empieza a oírse, o sea que Sí. sí ya lo empezamos a tener más familiarizado. Es verdad que a lo mejor como en sí no se identifica como un problema, o sea, es que en sexy, y es verdad que estos anglicismos lo vuelven como muy atractivo, o sea, le dan un rollo un poco peligroso, chic. Las chemsex es un consumo de drogas en un contexto de sexo y prolongado en el tiempo. Son las tres herramientas que siempre van a estar ahí presentes, que es el consumo, sexo y tiempo, mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿De cuánto podemos estar hablando? Pues podemos hablar de horas a días, semanas. O sea, según vaya avanzando el que tenga un problema en este tipo de consumo, la problemática va a ir cada vez consumiendo más tiempo de tu vida. De hecho, es lo que tienen las adicciones, que uno sabe cuándo entra y a veces ni eso, pero no sabe cuándo sale. Y normalmente cuando paras de esto suele ser cuando ya tu cuerpo te empieza a dar alertas de que hay que frenar. Conscientes o inconscientes. O sea que esto puede durar varios días porque dices, se mezcla sexo, personas, la larga duración, pero esto, ¿son fiestas? ¿Son reuniones? Como... A mí no me gusta llamarlo fiesta porque esto no es una fiesta. O sea, es verdad que no todo el mundo que consume drogas tiene un problema, pero sí el que tiene un problema con drogas todos consumen. Y en este tipo de encuentros la pulsión es muy presente y son un tipo de drogas que lo que hacen es desinhibirnos de una manera muy bestia. Hacen que la falta de control esté muy presente. Esto no es una fiesta, o sea, esto es ir a drogar. Pongo el mismo ejemplo cada vez que hablo en un podcast o en alguna entrevista o demás. Es como cuando uno decía me voy a la discoteca y me voy a bailar, uno no va a bailar. Uno va a ver si bebe y si tiene un poco de suerte y pincha. Lo mismo es esto. La fiesta aquí, al final todo es secundario. O sea, la preferida de estos encuentros siempre es la droga. Siempre. Entonces, una fiesta, bueno, pues yo diría que es una corriente, es un comportamiento ahora mismo social de relacionarnos entre los gays que ha aparecido, que está pues ligado el sexo y las drogas. O sea, entonces, para que lo entiendan bien en casa, alguien que nunca haya visto esto, es una reunión en la que va gente a drogarse y tener sexo, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente puede...? Se considera ya que en sexo antes te pedían un mínimo de 3 o más. Ahora puedes tener que en sexo entre 2 personas. Es verdad que es raro, normalmente puedes a lo mejor empezar con una pareja, pero siempre, o casi siempre, no, yo voy a hablar en primera persona de mí, yo mime conmigo y con mi ombligo, al final esto acaba siendo un entrar y salir de gente continuo.
O sea, estás en una misma reunión y puede venir, irse, venir, irse, venir, irse Sí, gente o irte tú constantemente. constantemente a cualquier otro sitio, O sea, tú te sí. vas a tu casa y luego vuelves y si sigue ahí. Sí, o te vas a trabajar o lo que tengas que hacer y vuelves, o directamente te quedas y dejas desatendidas las cosas que tienes que hacer. O sea, es un comportamiento muy bulímico, es un ir continuo a la nevera a sacar comida, aunque estés saciado. O sea, realmente no existe ese punto de saciedad en este tipo de consumo problemático, el que tenga un problema. Claro, es que yo he llegado a escuchar de pacientes que han venido que estaban teniendo relaciones y mientras estaban teniendo relaciones estaban con el Grindr buscando Sí. a otra persona para, como que si ya estás teniendo relaciones, ¿a quién estás buscando, no? ¿Para qué estás buscando Es una exactamente? insatisfacción continua, es lo que te digo, es cuando te has metido una gominola en la boca y no la estás masticando y ya estás deseoso de meterte la siguiente, ni siquiera has terminado de masticar la que te acabas de meter en la boca. Aquí termina pasando lo mismo, no termino de estar contigo, que ya estoy pendiente con el siguiente que entra por la puerta, pero es que cuando llegue el siguiente de la puerta va a ser el siguiente y el siguiente y el siguiente. Por eso te digo que aquí el sexo en sí, aunque sí que tiene un papel protagonista, no es el protagonista principal, porque, porque nunca va a haber suficiente. Siempre, esa es la búsqueda continua. ¿Con cuántas personas te puedes llegar a acostar en una noche? Esto depende del individuo, Sí, pero pueden llegar a ser más de 10 en una de noche. 20 y de 30, según el tiempo en el que tú estés prolongando este tipo de encuentros. ¿Y sin preservativo o suele ser Sin preservativo, siempre? sí. En su gran mayoría, no me gusta generalizar porque luego habrá de todo, pero es verdad que son encuentros en los que las precauciones se anulan por completo. Son drogas que son precisamente para eso, para desinhibirte y para tener una pérdida de control. Claro. Ese rollo de consumo responsable o consumo en el que yo controlo es como, lo siento, pero es que no es una cuestión de capacidad. Es que es una droga, es química y de lo que se trata es de frontalizarme químicamente para desinhibirme. Claro, es que es un tema que al final te anula un poco a ti mismo y acabas perdido, ¿no? En el automatismo de... Sí. Porque claro, vamos a hablar también de que el chemsex tiene unas drogas muy específicas para esta práctica, ¿no? ¿Cuáles son esas drogas tan específicas? Las drogas por excelencia es el popper, el GHB, la mefedrona y la tina. ¿Siempre combinadas o puede ser que haya gente que Somos algo... un paciente muy politoxicómano, Vale. en general. El español es muy politoxicómano. Yo soy de cerveza o yo soy de ron o yo soy de martini o de whisky, pero es verdad que llega un momento de la fiesta en el que al final te bebes los culos de los vasos de lo que te echen. Aquí pasa un poco lo mismo. Tú vas con tu droga, que es tu, tu estrella, pero luego es verdad que es muy raro que alguien se mantenga en un consumo de una única cosa. El alcohol no lo podemos tampoco perder de Ya, vista porque es una constante claro. en general en los consumos. Porque ¿qué produce cada una de estas drogas? El popper ya lo sabe la mayoría, pero el... Popper es un vasodilatador, te pega un subidón a la cabeza, es un pelotazo. La mefedrona desinhibe, te quita... Es como... Esto también depende. Yo soy TDAH y yo cuando empecé a consumir yo nunca había consumido drogas. Y cuando yo llegué al psiquiatra le dije, joder, si es que es que yo no soy adicto, es que yo nunca me he drogado. Y me dijo, no, tú adicto eres porque además es una condición genética. Lo que no vas a ser es drogadicto. ¿Qué pasa? Que con la mefedrona, que la mefedrona para un TDAH tiene un efecto paradójico. A mí, en vez de excitarme y ser como una metanfetamina al uso, que no lo es como tal, a mí lo que me hace es que me relaja, a mí me genera una bomba en la cabeza, una pompa que a mí me deja de doler, a mí me deja, es un anestésico emocional por completo. Cada uno aquí tendrá su efecto, pero pues eso, la mefedrona te relaja, te vuelve esos prejuicios que tenemos o dificultades a la hora de relacionarnos o de expresar afectividad, lo facilita muchísimo. La tina te da una euforia y la tina te da una euforia, además lo que hace es que romperte la varilla de la gasolina. Se utilizaba mucho en la Segunda Guerra Mundial con los pilotos porque lo que hacía es que tú no sentías el cansancio, entonces todo el rato estás al 100%. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo no te está avisando, oye, que te estás quedando sin gasolina, y para cuando te ha avisado, a lo mejor te has quedado en el sitio. Y el GHB pues es otro desinhibidor más. Problema del GHB, que las dosis de disfrute y las dosis de tóxicas son muy próximas, por eso hay mucha persona que dobla o que hemos visto doblar o que tenemos algún conocido o nos hemos cruzado con alguien que ha fallecido en un contexto de consumo de GHB. Vale, doblar por GHB, ¿en qué consiste? Consiste en tener un Glasgow por debajo de 9. Esto implica que son los criterios por los cuales deberías de ser intubado o cuanto menos deberías de ser valorado por un cuerpo médico.
Sin embargo, es algo que se ha normalizado dentro de las chemsex, en el que si alguien dobla, pues o se le mete bajo la ducha, o se le deja en un rinconcito y se le pone de lado, o en los que han propiciado también mucho abuso sexual. Claro, eso es lo que te iba a decir, que había ocasiones de gente que dobla y la gente sigue, ¿no? Sí, sí. Es que... Sí, y son casos además que son muy desagradables y yo entiendo que da mucho temor cuando se hablan de ellos, ni muchísimo menos es la mayoría de las ocasiones, pero ni de lejos, pero sucede. Ujú. Y hay que tenerlo encima, porque un depredador sexual o alguien que quiera abusar de otra persona son contextos en los que les es más fácil. Y esto sucede. Y hay muchas veces que el abuso se podrá mantener de manera de alguien que sí que lo está buscando, esa sobredosis para poder abusar del otro, y en otras ocasiones en las que ni siquiera seas consciente de la situación clínica del de enfrente y de lo grave Sí, porque que está. tú vas Y a lo igual o mejor peor. continúa, claro. Entonces es verdad que aquí el abuso, habrá abusos que sean con mala fe, otros sin mala fe, otros con... Porque muchas veces vas a estar a lo mejor en la posición del abusador y a veces en el que eres abusado. Entonces aquí las líneas cada vez se desvirtúan más, son más difíciles de discernir lo que es el blanco, el negro, del sí, del no, del bien, del mal. Y estas drogas, la tina, por ejemplo, es súper adictiva, ¿no? Mucho. O sea, al final generan... Porque yo imagino que al principio cuando se empieza, que ahora vamos a hablar de ti, de tu inicio y todo esto, pero cuando tú empiezas, que lo haces por diversión, al final no te imaginas que la droga es algo que se va a acabar convirtiendo en... Tú piensas, bueno, voy a divertirme con el sexo y la droga es algo que me ayuda, pero no piensas que al final la droga va a acabar siendo la principal... ¿Ves? Pues en este es algo que yo estaba ingresado en un centro de rehabilitación. El consumo es porque yo me lo quería pasar bien, es como yo no tuve nunca un consumo desde el estoy bien, quiero disfrutar, voy a experimentar. Ajá. No, para mí el consumo de drogas fue desde el quiero evadirme. Yo no puedo con esta realidad, quedé una vez con un chico para tener sexo, ese chico me ofreció y en ese momento estaba tan mal que a mí me pareció la mejor idea del mundo. No siempre que uno empieza a consumir es con una apetencia de disfrute o de... Hay mucha gente cae en consumo de drogas Claro. por una de evadir. Sí, sí, sí. Mucha gente. Pero aunque lo hagas con la intención de disfrute, Sí, no sí. se puede estigmatizar ni se puede culpar a una persona por consumir drogas. Porque a lo mejor entraste con una intención, pero luego te has quedado por otra que nada tiene que ver. No puedes condenar a una persona por un momento de su vida en el que decidió por lo que fuera o fuese consumir. Tú te lo has buscado. Claro, es que además hay un consumo muchas veces que viene por un vacío emocional, pero que la gente no identifica. Y de repente empieza a consumir, se empieza a sentir bien y no sabe por qué me hace sentir esto tan bien, pero es que al final es que guardas unas emociones mal gestionadas, un vacío de soledad, una sensación de pérdida del sentido. Y claro, también lo que pasa aquí es que se genera una asociación muy fuerte entre sexo y la droga. Cuando tú al drogarte experimentas una sensación tan maravillosa teniendo relaciones sexuales, lo que acaba pasando es que ese sexo es mucho más maravilloso del que has tenido nunca, todo se vive con mucha más intensidad, ahora nos contarás, y de repente cuando te has acostumbrado a eso, ya tener relaciones sin esa sustancia se vuelve algo aburrido, anodino y que te sabe a poco, ¿no? Entonces se genera ya como una asociación en el cerebro en la que sexo y droga pasan a ser uno y no hay uno sin el otro. Y porque están además en nuestra parte límbica, que es nuestro cerebro, la parte más inconsciente, la parte reptiliana, que es la que nosotros no controlamos. O sea, es irrefrenable. Al final el problema que tienen este tipo de drogas es que entran con el sexo. El sexo es algo inherente al ser humano. Aunque tú lo intentes inhibir, lo intentes prohibir, es algo que nace. O sea, es como comer, beber, es inevitable. No dejamos de ser animalitos, que es algo que educacionalmente no se nos ha hecho la parte afectiva sexual, de tema que mucha gente, insisto, hablo de mí, de mi persona, pero creo que es extensible a mucha gente, no hemos tenido ese desarrollo sexual ni afectivo de una manera natural, lo hemos tenido mucho desde la culpa, desde el desconocimiento, no sé por qué, pero esto no está bien, yo esto no lo puedo hablar, yo no puedo decir que soy gay, pero lo sé desde que soy muy pequeño, que soy gay y además que no lo podía contar. ¿Cómo puede ser que un chaval de 3 años, de 5, tenga recuerdos de no puedo contar que soy gay? Este tipo de drogas están diseñadas para alguien en concreto y además en un contexto muy en concreto. La mefedrona, la tina, el GHB, el popper no está diseñado para estar en medio de una fiesta en una discoteca de chunda chunda o para estar viendo el atardecer en Cádiz. Las drogas cada una tienen su contexto, su situación y además para una persona en concreto.
estas están curiosamente en un contexto afectivo en el que los gays además tienen un comportamiento muy compulsivo de sexo y con una capacidad para poder expresar y de relacionarse con el de enfrente que curiosamente de manera sobria nos cuesta mucho a los gays tener. Claro, al final esa imposibilidad para expresarte a ti mismo en la infancia es un factor de vulnerabilidad. Y un factor de riesgo. Y de riesgo para caer en todas estas conductas. Pero quiero que me cuentes un poco también para que la gente que se pueda, o que ya esté viéndose metida en todo esto, o que todavía nunca se haya visto en una situación similar, ¿cómo fue tu inicio? Porque has dicho que quedaste con un chico que te ofreció que necesitabas evadirte, y a raíz de ahí, ¿cómo fue avanzando? Porque claro, imagino que me contó el otro día un paciente, además, hace poco, que también fue en una casa con otra persona, los dos solos, que le ofreció esto y que fue como estar en una película porno, que fue increíble, que fue la mejor experiencia sexual de su vida. Sí, sí. Y dices, claro, Sí. con este nivel de experimentación es muy probable que cuando vuelves a excitarte quieras repetir. Claro. Porque somos animalitos, o sea, que el cerebro no es tonto. Esto es como si yo te digo, súbete a mi Porsche y pruébalo. Indudablemente te va a encantar el Porsche. De hecho, cuando te subas a tu Golf o a tu Audi, que no es un mal coche, ya no te va a parecer un gran coche. Somos una sociedad que estamos educadas en el refuerzo positivo inmediato y además en unos niveles de excitabilidad muy elevados y muy potentes. Cada vez necesitamos de un estímulo mayor y mucho más potente para sentirnos vivos y para poder sentir. Claro, tú cuando tienes una experiencia vital de estas características en este contexto, la vida te sabe descafeinada. Volver a aprender a vivir con unos estímulos normales, a que tú me toques, que yo te roce y que tú me... esos pequeños estímulos se pierden por completo. Se pierden. Volver a trabajarlos es muy dificultoso porque además tu cabeza, la cabeza es cómoda. La cabeza busca siempre mecanismos, caminos que sean fáciles. Ser humano busca lo que es fácil, lo que me es más... Pero es bueno, es un instinto de supervivencia, pero tiene lo bueno y lo malo. Cuando tú pruebas un consumo de estas características, es tan espectacular a nivel sensorial que es muy adictivo, que están diseñadas por gente muy inteligente, que tiene muchísimos estudios, que saben que va a gustar. Claro. Saben que va a gustar. Entonces cuando la gente dice, yo quiero probar y yo quiero con control, es como, estamos hablando de química, aquí no hay control. O sea, que no existe un chemsex responsable. Yo no lo he visto, conozco muchos que lo dicen, pero... Yo tampoco. Pero curiosamente luego cuando tienes un debate cara a cara o demás, nunca lo dicen. Es curioso que nadie habla en una cámara o dice, pues mira, yo consumo y lo hago de vez en cuando y además lo hago sin ningún... No lo veo. Ya, que te piensas al final que siempre puedes controlarlo, pero realmente no es tan sencillo. Yo he sido enfermera de UCI muchos años de mi vida. Pues la realidad es que los accidentes de tráfico, la gran mayoría van con niveles de alcohol. Y seguramente cuando se subieron al coche y era así, controlaban. ¿Dónde ponemos el problema de alcohol? Ya, no, total. No, en sanidad nosotros decimos que tu problema de alcohol es tanto como el consumo del médico con el que estás haciendo la anamnesis. Claro, porque si tu médico bebe 2 cañas a la semana, pues si tú bebes 4 dirá, este tío bebe mucho, porque claro, si tú bebes 4, pero tu médico se toma todos los días una caña, pues ahí dirá, pues tienes un problemilla o tienes un problemilla. Con el consumo de las chemsex pasa exactamente lo mismo, además que son drogas que a nivel neurológico tienen muchísimo estropicio, a nivel cardiovascular tienen muchísimo estropicio, a nivel psiquiátrico, si tú no sabes que tienes un trastorno, yo por ejemplo, a mí me han diagnosticado a raíz de la pandemia y de una depresión mayor, un shock postraumático grave y acoso, me diagnosticaron de TDAH más adicto, patología dual, un trastorno precipita al otro y tal, no sé qué. Yo no era conocedor de ello. Parece ser que un TDAH adicto, en mis condiciones, lo extraño era haber llegado a la vida adulta sin haber consumido antes y con estudios superiores. ¿Cuánta gente habrá por el mundo que no sepa de sus condiciones? Porque al final a la gente se la educa a granel, se te educa con un cerebro normal, pero es que hay gente que tiene TDAH, o son bipolares, o son trastornos límites de la personalidad, o son esquizotípicos, o vienen con depresiones crónicas, o vienen con... Que tú no sabes cuando te estás metiendo esto. O si tengo un aneurisma, algo tan simple como eso. Sí, que no sabes lo que te va a precipitar después. No. Y ahora volviendo un poco a los inicios, ¿cómo fue esa progresión de tu primera vez hasta darte cuenta de que tenías un problema?
Yo tuve un episodio que consumí con 35 años, pero yo con terapia y en el mismo año me lo quité de en medio. ¿Cómo fue Con esto? 35 años yo en el mismo, además, contexto, en un problema laboral, con un síndrome de burnout, de enfermera quemada, Sí, sí. tuve un consumo en este contexto. Y ahí se quedó, fue un año y no más. Y a raíz de la pandemia, un contexto exactamente igual de enfermera quemada, de estrés, con muchísimo agobio, mi cerebro dijo, pues mira, después de 5 años, pues Vuelvo. vuelvo. Y a mí me sorprendió, porque de hecho yo llamé a mi médico de cabecera, llamé a mi médico, a mi psicólogo de esa época y demás, con la mala suerte que los dos estaban de baja por COVID. Bueno, el psicólogo tenía algo más complejo, pero sí. Y, y fue, es que es inmediato. O sea, para mí la mefedrona fue amor a primera vista. O sea, fue probarlo y yo nunca había consumido nada que me produjera tantísimo placer. Y ya no te hablo solo del placer sexual, que también, sino de anestésico. Todo me deja de doler. Todo me deja de preocupar. Yo tengo una cabeza que gira muy rápido, tengo mucho pensamiento y sobre todo mucho pensamiento intrusivo. A mí la mefedrona lo que me facilitaba o me facilita es el dejar de sentir. Todo deja de doler. Es que es muy atractivo. Claro. Una pastillita que te haga que te deje de doler. Claro, pero te deja de doler a corto plazo y a largo plazo te duele más en lugar de aprender a gestionarlo de una Pero manera. es por eso uno empieza con un motivo a consumir y termina con otro por el que sigue consumiendo. Y al final lo que a ti te precipitó el ir a consumo, el consumo se ha vuelto tu peor problema. Ahora es el consumo el que hay que solucionar. Obviamente vas a tener que corregir la causa. Ya. ¿Qué me ha llevado a consumir? Sí, desde luego. ¿Qué me ha hecho que yo haya elegido esta manera, este suicidio tan lento y encima tan desagradable? Claro, porque entiendo que tú, después de volver, empezaste, pues eso, a lo mejor ibas un día del fin de semana o cómo era la... Es verdad que yo para esto he sido siempre como muy responsable. He tenido siempre mucha conciencia de trabajo y yo me buscaba mis días libres y cuando vi que yo desaparecí de la escena laboral, no... Eso se convirtió, quiero decir, tú planificabas tus días de una manera, tipo, el jueves voy a hacer esto Sí, y yo me digo, reservo el tal día... tengo tantos días para cogerlo, para la resaca, para encontrarme bien y para volver otra vez al mundo. Claro, esto en un principio lo puedes ir gestionando, pero llega el momento en que esto vamos, que es imposible. Claro, entonces Y tú al tu vida principio al ya final se empezaste... hace en torno al consumo. Ajá. Yo tenía mi planilla de enfermera y tenía mi planilla de consumo. Entonces era como el viernes salgo a las 3 de la tarde y a las 6 me voy a una Y casa. el domingo paramos para que tenga toda la recuperación. Esto en el horario de una enfermera, imagínate, nosotros que trabajamos a turnos que para mí un domingo es un lunes o es un miércoles o un viernes es un martes. Claro, pero esto imagino. O sea, no puede ser de un día para otro, ¿no? Cuando tú vuelves a, como has dicho, después de la pandemia, ya desde de la primera vez que consumes, empiezas a Pues organizar. esto es muy curioso dentro de los adictos. El adicto, siempre que cae, lo retoma desde la última vez que lo dejó. Ya. De hecho, hay muchísimas muertes y muchísimas sobredosis que suceden esa primera vez en su recaída, porque además lo retomas desde el último consumo. Si tú en tu último consumo te tomaste 3 gramos de cocaína y te tomaste 40 porros, tu día de recaída, aunque hayan pasado muchos años, suele ser en ese nivel. Ya. ¿Qué pasa? Que tú ya no estás acostumbrado a ese nivel, tu basal ha bajado, pero sin embargo tu capacidad adictiva no ha descendido. Por eso es muy, muy, muy complejo en las recaídas el que la gente no tenga una sobredosis. Las sobredosis suelen suceder en gente o que es principiante, que es su primera vez, que no controlo los tiempos y es como yo no noto nada y me pongo a comer, setas, porros, alcohol. A cuando uno ya tienes manejo en las recaídas, la mía no tuvo nada que ver a 2015. O sea, yo fue empezar a consumir de una manera muy bestia, además muy compulsiva. O sea, yo veía que era por supuesto que se me iba de las manos. O sea, que podías tomar las 3 drogas en el mismo día y... Es verdad que yo mantuve mucho tiempo con la mefedrona, pero llega un momento en que en mi caso en concreto, porque ya es verdad que hablamos en mi caso en concreto, que a lo mejor es un poco peculiar, porque yo es verdad que no fumo, no bebo, no tengo... Fue muy, muy adictivo. Y además, curiosamente, este tipo de prácticas, las Kensex en España, a raíz de la pandemia, en Madrid aumentó la incidencia de las consultas en los CAE de un 602%. Sí, me acuerdo.
que yo lo estaba... El consumo de alcohol en este país en la pandemia aumentó el alcohol domiciliario un 80%. Yo estamos hablando de drogas y estamos hablando de chemsex y de gays. Podríamos hacer un programa exactamente igual para heterosexuales. Ya. Pero es verdad que los gays siempre tenemos un aro de purpurina en el que nos van a dar un anglicismo, nos lo van a dar, y todo esto dirán, vaya panda de pervertidos y de viciosos que están hechos los maricones. Este es el problema de esta epidemia, porque esto está tipificado como una epidemia. Esto es un problema de salud pública. Esto es una enfermedad. La adicción es una enfermedad. Nadie elige ni ser puto ni ser... Bueno, puto a lo mejor no es el... Bueno, tampoco. Pero nadie sueña ni con ser puto ni con ser yonki. Nadie sueña con esta vida. Y tenemos un problema que es que se está repitiendo exactamente el mismo contexto de los años 80 con la heroína y el VIH. Exactamente igual, nos estamos estigmatizando. Además, venimos con un temor nuevamente del miedo al estigma, volver a esa mierda. Además, de no habléis de sex y tal, porque se van a pensar que todos los maricones somos iguales. Yo, como yo cuando digo a, yo qué sé, a cualquier futbolista hablar, yo no lo hago extensible a todos los heterosexuales. Sin embargo, parece que todos los gays tenemos que ser pluscuamperfectos y tenemos que dar ejemplos. Para que el estigma, sí, para que no se nos estigmatice, para que no se nos... No, yo no... Si algo tenemos los gays es que, bueno, los gays, la comunidad LGTBI, es que nosotros sí sabemos vivir estigmatizados. Lo que aún no hemos aprendido es a vivir sin ser tratados. Y contra eso hay que luchar. Es muy fácil y es sorprendente el cuando uno cae en este consumo. El otro día hablaba con un chico por Instagram, cómo empezó hace un mes y cómo está en un mes. Un tío que no había consumido absolutamente nada. ¿Y cómo estaba? Mal, muy mal. De no consumir nada en su vida a consumir todos los fines de semana y entre semana lo único que tiene en la mente es el quiero consumir. Es muy sorprendente, la gente que no ha consumido le parece sorprendente, perdonad la que redundar continuamente, pero es un apetito... Me lo parece, sí. Voraz. Y a la gente es como no lo entiendo. Además, como no lo entiende, te lo cuestiona. Y es como, bueno, tampoco entiende la física cuántica y no te veo que te perturbe de esta manera y mañana te vayas a poner aquí a estudiar. ¿Y no se consume durante la semana en tus tiempos? Hay mucha gente que sí. Claro, porque ya acabas, digo yo... Claro, depende de tu situación económica, de tu situación psicosocial, de tu situación económica, laboral, cada uno va a poder tener más laxitud o menos laxitud a la hora de tomar y el por qué te haya llevado y en qué punto de enganche estás, porque no todo el mundo, el adicto, está en el mismo punto. Unos lo estarán empezando, otros lo estarán disfrutando, otros están planteándose que puede ser un problema, otros en su modo de vida y lo quiero y lo puedo llevar, otros en el a mí esto me está desbordando. Hay mucho. Entonces, intentar hacer generalidades de esto es que es imposible. ¿Tú has tenido problemas de salud, de enfermedades de transmisión? Sí, claro. A raíz de esto. Claro. Sí. ¿A qué se han debido? ¿A las chemsex o se han debido a una depresión mayor y un diagnóstico de acoso laboral y de shock postraumático? No lo sé. Si hiciéramos un parte médico diríamos muerte a causa de todas mis circunstancias que a mí me llevaron laborales, me llevaron a esto. Pues no lo sé, pero sí, entra en quirófano 2 veces, 3 veces. ¿Por qué? Pues porque he desarrollado a raíz del COVID una enfermedad vascular. ¿Te has llegado a quedar, una vasculitis. ¿Tú has llegado a doblar? Sí. Y aún así lo tienes que vivir como una vergüenza. Porque te juzgan, ¿no? Hombre, una persona que tiene un problema de adicciones no inspiras ningún tipo de compasión. Porque además una persona en consumo activo no suele ser la mejor persona. Mienten, engañan, desaparecen, no cogen el teléfono, hacen cosas que moralmente son muy cuestionables, pero un oncológico con metástasis cerebrales no es mucho mejor. O un paciente de Alzheimer. Claro. Suelen ser agresivos, vomitan, se hacen sus necesidades encima, insultan, pegan. Sin embargo, todo el mundo lo entiende como una enfermedad. Sin embargo, el consumo de sustancias es algo como que te has buscado tú. No, perdona, yo tenía 5 añitos, yo creía en el ratoncito Pérez, en los Reyes Magos y en Papá Noel, y estos no estaban dentro de mis listas de deseos. De hecho, he tenido una vida muy buena, hasta la vida muy, muy adulta. Casado, con un buen trabajo, una muy buena familia, muy buenos amigos. Yo no pensé jamás de mi vida pensé que yo pudiera llegar a tener un problema de estas características. Nunca. Imagino que, ¿cómo fue también ese proceso? ¿Cómo te diste tú cuenta de que estabas desarrollando un consumo problemático? Vamos, yo no tuve ninguna duda. O sea, yo soy enfermera desde los 23. Sabía perfectamente. En cuanto lo probé, cuando hay una idea que se te mete en la cabeza y no te sale de la cabeza,
Yo ya veía un problema y en el que solo esperaba que llegara ese momento. Yo empecé a consumir en 2015, en marzo, y en junio yo ya estaba con terapia de psicólogo, psiquiatra y en un CAE, y con mi médico de cabecera. Lo identifiqué muy pronto, pero porque vengo de una familia muy estructurada, de un ambiente muy saludable, nadie de mi entorno consume, nadie tiene... Yo soy muy afortunado. ¿Y cómo puede saber una persona que está desarrollando un problema con el chemsex? Si te lo preguntas ya hay algo. Yo creo que ya simplemente la pregunta de ¿puedo tener un problema? Cuando ya buscas en Google, tengo un problema con esto, ¿cuántas veces a la semana debes... O cuando te programas, ¿no? Este mes solo voy a consumir Sí. un fin de semana u otro. Es como que ya... Sí, no dejas hueco a la improvisación. ¿Cuántos días seguidos has podido llegar a estar Yo cuando estuve muy malito, llegué a un consumo diario. Sí, pasé una época post-COVID muy mala. Yo solo me quería morir. Solo me quería morir. Pero en el contexto del chemsex, ¿cuántos días has podido pasar en una reunión de este tipo sin perdiendo la noción del tiempo? 4 días, 5. 4 días. ¿Y se come algo ahí? No, se mal come, se mal duerme y se mal bebe. O sea, Por no. eso hay mucho problema de gente que se sincopa o gente que dobla, que entra en coma. Claro, porque son 4 días seguidos acostándote con gente y drogándote y con... Sobre todo es no cuidándote. O sea, yo entiendo que la parte del sexo es como súper atractiva, la de drogándote y follando y tal, pero es como, bueno, de eso nadie muere. De lo que uno muere es de que te estás metiendo sustancias químicas que alteran tus hidroelectrolitos y de que tú no estás durmiendo, tú no estás descansando, tú no estás comiendo, tú no estás bebiendo. Eso es lo que te está matando. Y tú, mientras te estás drogando, tus necesidades básicas quedan completamente anuladas porque la única prioridad de tu cuerpo es la de seguir consumiendo. Claro, y se te olvida un poco pierdes la noción Un del poco tiempo. no, mucho. O sea, que no sabes ni qué día es, ¿no? No. Además, Porque de hecho es que lo que quieres es olvidar el día que es. pero hacen como en los casinos que bajan las persianas para que no se sepa si es de día o de sí, noche. de hecho tú no sabes si es de día o es de noche. Entras en una casa a las 5 de la tarde y no sabes cuándo sales. Y cuando se levantan las persianas, ves que hay luz y demás, dices, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevo desaparecido? Porque además de repente tienes una lucidez a que vuelves y dices, joder, qué dolor. Otra vez aquí, ¿cómo puede ser que haya vuelto a acabar aquí? Claro, en ese momento en el que hay lucidez y sientes ese dolor, lo primero que quieres es volver a desconectar, ¿no? Imagino. Sí, y ahí a lo mejor o te da por drogar o te da por decir, me voy a tirar por una ventana. O yo no quiero volver, qué vergüenza, ¿cómo voy a llamar al trabajo? ¿Cómo voy a llamar a mis padres? ¿Cómo voy a llamar a mis hermanos? ¿Tú has llegado a faltar al trabajo por esto? Sí, muy rara vez, pero sí llegué. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, ya fue antes, pero sí. Claro, tiene que ser súper complicado. Claro, pero he dejado de ir a cumpleaños de mis sobrinos. Ya. Claro. ¿Cómo se entera? Igual este es un tema más sensible, pero me imagino que tuvo que ser muy doloroso el cómo se entera tu familia, ¿no? Yo me senté con ellos y lo hablé con ellos. Les dijiste, tengo un problema con esto, les explicaste cómo era, ¿qué te dijeron? Es un disgusto. Además vengo de una familia tradicional, clase media bien, y mi padre, que yo le he visto llorar muy poquitas veces en estos últimos años, todas las veces que me hubiera gustado no verle, él me decía, este no eres tú, estás enfermo, esto no eres tú. Claro, y tus amigos y tu entorno cuando veían que el ocio ya lo pasabas entero en el chemsex. No, que yo desaparecía. Claro, que desaparecías y te tirabas días sin aparecer, porque además eran los días de consumo, más luego el que yo desaparecía porque no quería volver a mi vida, porque yo no quería volver a enfrentarme a la misma cara de decepción o de chasco, Claro, es muy difícil. Y una pregunta aquí que es peleaguda, pero cuando tú tienes, que me surge naturalmente, ¿no? Cuando tú tienes una adicción de este tipo que te apetece, estás deseando que llegue el fin de semana para poder consumir y tener relaciones, y tú has cogido una infección de transmisión sexual y sabes que la tienes y que no puedes, ¿cómo gestionas esto? Porque la gente imagino que... Es que intentar hacer una generalidad, pues cada uno lo gestiona como lo gestione. La gente Pues que seguirá yendo a las fiestas. Otros que no, otros que te tomas tu medicación, te esperas y tiras para adelante. Claro, pero también volvemos un poco a lo mismo, según tu nivel de adicción y tu nivel de compulsión en ese momento, pero vamos, ya te puedo decir que allí eso no es un problema. Ya. Pero si cuando te estás drogando y te está importando una mierda tu vida, ¿qué estás pretendiendo que te importe la vida del de enfrente?
Y no es por ser mala persona o por no ser cuidadoso, es que simplemente... Si no te importas ni a ti mismo, claro. Sabes que estás en un comportamiento compulsivo, estás en una auténtica pulsión. Es irrefrenable. No lo puedo retener. ¿Y cuánta gente puede llegar a ir a una fiesta de estas a la vez? Pues volvemos a lo mismo, según el tamaño de la casa o del local o de la fiesta o de las ganas. ¿Ves? Yo al final veo que son cosas que nos perdemos muy fácil en estas florituras cuando realmente no es lo importante. ¿Y qué es lo importante? El que hay gente que está en un comportamiento muy compulsivo, que estoy con sustancias, que no hay nadie controlando todo esto, que el nivel de seguridad es ninguno, en el que estás teniendo una problemática a nivel social que no se está abordando, en el que todo esto no se está dando una cobertura de ayuda, ese es el problema. El resto es verdad que seguimos alimentando un rollo de purpurina que es como, el problema es que hay un problema de consumo. Llámalo Kensex, que queda súper bonito, llámalo Kensex, o llámalo chill, o guarrichill, o estamos de folleteo con drogas, o estamos de chen, da igual, es un problema de consumo. Y se habla muy poquito del problema del consumo, pero sí de toda la floritura alrededor. A mí me hace gracia que cuando hablamos de Kensex siempre se anuncia con música electrónica y todo con un músico de que flipas, además con gente normalmente de imágenes de chulazos, sudorosos, sin camiseta, con un ambiente súper guay. Es mentira, las Kensex, si has estado en alguna de ellas, sabes que eso no es así, huele mal. Cuando digo huele mal, porque suele oler a caca, o a pis, o a sudor, o a casa cerrada de hace 4 días, o comida que está tirada por encima de la mesa. Está sucia la casa, el sitio, está sucia la gente está desaliñada, está con ojeras. No es una... Pero sin embargo la imagen que seguimos vendiendo y que se sigue extrapolando de las Kensex sigue siendo ese rollo chunda, que es como ese rollo de luces, sí. Es muy cortito. Y se está haciendo muy atractivo para gente que viene con 18 años, que está entrando en la vida adulta en un contexto de música, sexo, drogas, que es maravilloso, pero que, insisto, son más tiempos los de suciedad, mal olor, las luces decadentes, las caras de soledad, de perdición, de decir, madre mía, lo que está pasándome y no soy capaz de controlarlo, que luego todo este rollo al que se le dedica mucha floritura, y es como, ¿por qué no hablamos de el olor? ¿Qué olor hay dentro de una Kensex? Huele muy mal. Y la gente se rompe a llorar en algunas ocasiones. La gente se rompe, la gente llora, ves auténticos robos, que a lo mejor has metido en tu casa y te han robado, o que han pegado a alguien, o el que es sucio y sin embargo viene otro y viene y continúa con la misma sin irte a la ducha. No, de eso no se habla. Eso no es tan atractivo. Entonces es verdad. Se romantiza un poco, ¿no? No, un poco no, mucho. Y sobre todo por las aplicaciones también, como la fiesta maravillosa. El chorri. Se vende. Chorri, la azul, todo es como anglicismo. Se le está dando un lenguaje que es muy de merchandising. O sea, tiene un rollo de marketing que es de puta madre. ¿Qué es el chorri? El chorri es el GHB. Es el yo cojo y te hago y te lo suelto. Alexa, ¿me pones dentro de una hora? Entonces, a mí es algo que cuando hago, me preguntan sobre las Kensex, me preguntan mucho sobre lo que es la floritura en sí, de lo más sexual, lo más animalito que nos puede, pero nadie pregunta por toda esa mierda, que realmente es la que más ocupa en una es que esto no es así. La gente de mi generación creo que hemos sido más conscientes de las Kensex, de su problema, porque hemos vivido los años 80, yo he vivido el post-80, gente por la calle con VIH que te intentaba atracar con una jeringa de insulina, o ibas a la casa de campo, o al Retiro, o al Parque de Roma, que es mi casa, que era el de mi barrio, y decirte tu madre, ten cuidado con las jeringas, no te vayas a pinchar. Se conocían gente, hijos, hermanos, amigos, hijos de presentadores que habían fallecido por la heroína, y nosotros hemos visto líneas, yo he visto líneas que decía, claro, tú me dices, ¿cuándo te has dado cuenta? Yo me di cuenta perfectamente porque yo he identificado perfectamente el patrón. Ahora en Madrid, hablo en Madrid porque es donde yo vivo, pero me consta que no solo en Madrid, pincharse en vena vuelve a estar de moda. Los 80 vuelven a estar de moda. Con la tina, ¿no? Con el slam, la mefedrona. Ah, la mefedrona en vena. Sí. ¿Qué tiene ahora la mefedrona? Que, claro, la gente se está volviendo a pinchar, sorprendentemente, como en los años 80, diluyen en agua, reutilizan la jeringa, la dejan tirada por cualquier lado y se pincha con la tuya o con la mía o con la de enfrente. Ahí están las terapias de reducción de daños. Va a haber que educar a la gente para enseñarle a pincharse. Sí, porque el contagio también de enfermedades. Está habiendo pues muchísimo problema vascular.
de pincharse, pues síndromes compartimentales, abscesos, infecciones, sepsis, septicemias. Que además el nivel de adicción es mucho mayor cuando te pinchas. Mucho mayor. Se crea Mucho mayor. Claro, tú, hemos ido a lo de antes, que tú me has dicho, "Joder, ha probado eso y ha sido una excitabilidad". Claro, si tú te pinchas, es que te estás poniendo en unos niveles y en unos target que dices, madre mía, recuperar a esa persona es muy difícil, alguien que tiene un problema con la vía inyectable. Porque tu cerebro ha experimentado algo que la heroína se llamaba el beso de Dios, que es como, no, tu cabeza no va a parar de buscar ese estímulo, que no va a volver a pasar. Porque el pedo que te vayas a volver a coger nunca va a ser como el primero, jamás. Tu primer pedo de alcohol, tu primer pedo de porros, tu primer pedo de amor, tu primer pedo de sexo, tu primer pedo de trabajo, nunca vuelve a ser como lo siguiente. De hecho, cada vez necesitas más estímulos para vivir. Y somos una sociedad que estamos muy muerta, que necesitamos cada vez de más estímulos para sentirnos vivos y sentirnos que estamos aquí. Así yo, además tenía un amigo que hace poco me decía, fíjate con el popper, que no genera tampoco... Me decía, me he dado cuenta de que ya no podía acostarme con alguien sin tener el popper en mi mesilla, ¿no? Y dice, me advertiste, me dijo. Y yo, porque para mí el popper, yo siempre digo que es una droga. Es una droga. Es que no es una droga. Sí, es una droga. Otra cosa es que no cause efectos tan graves como otras, pero es una droga. Claro. Y decía, es que ya no me sabe a poco. Dice, cuando yo me acuesto con alguien, si no estoy con el popper, dice, ya no estoy sintiendo y es muy fuerte eso. Es que la gente, claro, tú hablas de drogas y dices, bueno, ¿cuándo te diste cuenta de que eras? Es que uno no nace con una jeringa metida en la vena o metiéndote una raya por la nariz. Uno empieza por pequeños actos. Somos una cultura que nos drogamos delante de nuestras familias. Tú llegas a Navidad y en tu casa te ponen una copita de champán hasta cuando tienes 5 años y te ponen zumo. Ahora han inventado, bueno, ahora no, ya lleva varios años, el champín. Sí. Te pongo una bebida no alcohólica en un recipiente alcohólico para los niños y lo normalizo. Y todos bebemos alcohol dentro del contexto de la mesa, aun con el problema tan tremendo que tenemos de alcohol. Que hace poco una política pues lo banalizó como, pero no, el consumo de alcohol es una barbaridad el que tenemos, es un problema. Es un problema. Claro, tú empiezas desde ahí. Me tomo una copita de una cerveza, un día me tomo una copa de ron, de allí, pues bueno, un día pues pruebo el porro, de allí pruebo otro día la cocaína. Claro, habrá gente que cada uno se va quedando en un escalón. Pero claro, el que va a terminar con este problema va a pasar por todos. Yo no. La primera droga que a mí me ofrecieron no fue mefedrona, han sido otras muchas. Que vas normalizando, que al vedar las vas teniendo en tu día a día, y lo que tú dices, pues tengo el popper, bueno, tal, y de repente te das cuenta y dices un día, coño, pues es que ahora ya no concibo mi vida sin popper, y antes que me parecía que ir a comprar popper, me parecía como que estaba haciendo una cosa perversa o súper excitante, de repente se ha vuelto una cotidianidad en mi vida. Con esto exactamente igual. Por eso yo veo que es un problema en que todo el mundo busca las diferencias de yo no... O sea, yo no soy como tú. Ya, Estoy buscando todo lo que a mí me diferencia de ti porque yo no me quiero parecer a ti. Literalmente. Busca más lo que te pareces en mí. Porque yo no tengo nada, o no me falta nada que no tengas tú para que tú puedas terminar como yo. Nada. Es muy duro, Pero porque cuando te enfrentas a eso, que te estén diciendo eso, te da tanto miedo que quieres rechazarlo frontalmente. Yo sé que hay mucha confrontación con mi persona o que produce muchísimo rechazo, porque claro, te pongo delante de un espejo que a lo mejor no te gusta en el que te tienes que ver. Me parece súper acertado lo que acabas de decir, ¿eh? Sí, creo que además es... Porque es un miedo, porque la gente joven lo ve y dice... Es que yo puedo acabar así y no quiero acabar así. Y al final, como te duele el pensar que eso es una posibilidad, en lugar de escucharlo, aprender y evitar, lo rechazas frontalmente, lo criticas, lo juzgas y que te quieres distanciar de ese perfil. Sí, como yo, es que no tengo nada que ver con esto. Claro. Yo cuando estaba ingresado, no, que yo eso no lo hacía. No es que yo no se lo hacía. Digo, bueno, yo no lo hacía, pero la verdad es que estoy en el mismo sitio que el resto, ¿eh? Y no me ha faltado ni una sola de las vivencias. Ni una. Y es verdad que en esto... es un continuo en el de el gerente no quiere identificarse. Yo si estoy haciendo esto es porque mi familia, mis amigos, yo hubiera agradecido cuando a mí me estaba pasando todo esto y no entendía nada, el haber tenido un referente. Totalmente. El haber sabido qué está pasando, ¿sabes? Y no este continuo el de, no, yo no soy así, no es que yo no soy, yo como, cógete lo que te sirva y lo que no, deséchalo, pero cuestiónate. Y con el tema, otro tema, como hemos dicho antes, importante del VIH y el chemsex, hay
cuidado con la PrEP o hay gente... Hay estudios que ya te dicen que es verdad que dentro de las chemsex hay una conciencia de la PrEP y de yo soy seropositivo, de no se deja de tomar la medicación. Es verdad. O sea que ahí sí que se protege la Sí, ya hay algún estudio en el que se ve que la gente sí que es fiel a este tipo de tratamientos, no los dejas. Es que yo he llegado a escuchar, que igual esto ya sabes que son muchos rumores los que hay, ¿no? Pero que hay personas que buscan cogerlo voluntariamente para tener que dejar de... He visto algún reportaje leído y demás, no me cabe duda de que sí. alguno lo habrá, pero no creo ni muchísimo menos creo que eso sea la mayoría de los casos. No creo que sea algo extensible. No lo sé, hablo por hablar porque de esto sí que lo hago como opinólogo, no lo hago como... Ahí me decía un paciente en su momento, y seguro que vas a tener algo que decir aquí, que se iba a los chemsex él porque se sentía tan sucio y tan mal consigo mismo que era una manera de castigarse, ¿no? Él iba a las fiestas después de haberse sentido súper culpable y de haberse sentido fatal y dejaba que la gente de la fiesta le hiciera lo que quisiese, incluido inyectarle cosas, como esa manera de sumisión de me lo merezco porque no valgo para nada, entonces tú me tienes que castigar a mí, ¿no? Y dejaba que le hicieran de todo, 20, 30 personas tuvieran relaciones con él y después se volvía a casa sintiéndose todavía peor y cronificaba todo esto. Claro, pero al final es la profecía autocumplida. Desde pequeño te han dicho que ser maricón es malo, que está vinculado al VIH y a drogadictos y vicio. ¿Tú qué has hecho aquí? Has cumplido todo eso que se había vaticinado de ti. Todo esto te genera una sensación de culpabilidad, de debilidad y de... Y me he convertido en aquello que no quería. Sí, y en lo que la gente no quería. Y yo veo que de alguna manera, no de alguna manera mucho, y esto lo hablo en terapia mucho, el de yo mismo lado emocionalmente. ¿A quién me va a querer? Esto es lo que yo me digo en mi cabeza. ¿Quién me va a querer a mí? Preséntame en tu familia el día de Nochebuena. Que bueno, que es verdad que es a lo que todos aspiramos, a tener un novio y no tener que irte en Navidad con la familia política. Pero es verdad, decirlo a viva voz, esto a ti porque yo no puedo evitar lo que tú, cuando yo salga de aquí, lo que tú sientas, lo que tú pienses, eso es cierto y eso es tuyo. Pero yo no voy a poder controlar lo que tú vayas a pensar de mí. Y es verdad que alguien que ha tenido un problema con drogas o con un problema de salud mental es muy fácil desacreditarnos, usarnos de cubos de basura, de hacer como que nuestra vida no existe. Y soy muy buena enfermera, pero muy buena. Te digo que estoy por encima de la media. Soy muy buena persona, soy un muy buen hombre. Y además soy de capacidades altas. Que yo me haya drogado no me hace ni peor persona, ni me hace peor trabajador, ni me hace peor absolutamente nada. Nada. Pero sí entiendo que el de enfrente va a necesitar distanciarse. Mucha gente, no. Afortunadamente yo vivo en un entorno muy protegido. Va a necesitar distanciarse porque va a proyectar su mierda, que insisto, es tu mierda. Yo tengo mis hermanos, se preocupan mucho cuando hablo de esto porque dicen, joder, Víctor, ten cuidado porque te van a hacer daño, porque te puede pasar. Y es como, si alguien utiliza esto para hacerme daño, para que tú quieras, va a decir más de ti que de mí. De mí dirá, porque yo vivo, que hago las cosas como puedo, con lo que puedo, con lo que... Y que lo hago como... Que de haberlo hecho mejor, ya lo habría hecho. Soy mi mejor versión. Yo estoy hasta la polla de cuando se habla de... Tenemos que ser nuestra mejor versión, tu mejor versión eres hoy. Porque si pudieras ser mejor, ya lo serías. Hoy eres perfecto como eres. Parece que es que siempre tenemos que tener una cosita más para ser algo mejor. Eres mejor como eres. Ya lo eres, ya lo eres. No esperes a mañana, estás siendo hoy como eres perfecto. Yo me acuerdo con Andrés, con mi primer psicólogo, que cuando yo decía, Andrés, que yo nunca me he drogado y tal, y me dijo, es que no te lo voy a prohibir. Y de hecho me hizo una receta, ¿eh? Yo, Andrés, tal, con número de colegiado, autorizo a Víctor Aparicio con tal, a consumir drogas cuando a él le dé la gana. Luego hablamos después de un montón de años, cuando yo salí de toda esa mierda, le decía, madre mía, dice, sí, dice, pero es que tú tenías un problema que si yo te lo quitaba y no te daba nada a cambio, yo a ti te estaba quitando las ganas de vivir. Esa es otra cosa muy importante que la gente además no entiende y se te echa encima. Pero es que hay cosas que hay que hablar de ellas y sobre todo también, y esto que voy a decir es polémico, pero hay que aprender a gestionar si se va a hacer, porque hay gente que lo va a hacer igualmente. Hace poco sacaron una campaña, de hecho, que había varios médicos, estaba Gabriel J. Martín, Mr. Abelain, hablando del chemsex, y hablaban de cómo hacerlo de la manera menos dañina y peligrosa posible. Y esto se confundía mucho con, es que estáis incitando a... No, una cosa es que la gente lo vaya a hacer igualmente. Y tú quieras... Yo fui muy crítico con esta campaña. Además soy muy amigo de Avelino. Yo a Avelino le quiero un montón. Fran también le conozco y tal. Y lo hablé con algún político. Es verdad que yo creo que el nombre de reducción de daños
yo no lo veo, pero eso, y por supuesto la de consumo responsable, creo que es No algo sé, que en yo el alcohol tampoco. se va a quitar, o sea, como... Bueno, El estamos de consumo coña, responsable no existe. coge el coche con responsabilidad sin cinturón de En seguridad. eso estamos de acuerdo. Creo que es verdad que se está haciendo una campaña. Lo que pasa es que esto la gente que no es del medio sanitario, hace una campaña de reducción de riesgos es cuando tú ya ves que el problema está desbordado y entonces es como, pues bueno, vamos a paliar. Lo que pasa es que nos estamos olvidando de la prevención y de la promoción. Y el que no está consumiendo aún, Total. ¿dónde está esa educación? Si yo el primer contacto que estoy teniendo de conocimiento con las Kensex es una campaña de reducción de Sí, daños... de cómo hacerlo de manera... Claro, yo que empecé de mayor y yo con lo que empecé fue con campañas de reducción de daños, yo decía, pues mira, me están enseñando a drogar, porque si tomo popper no me puedo tomar la Viagra, y si me tomo el GHB no lo puedo mezclar con alcohol. Y entonces, al final tienes una sensación de un falso control. Sí, sí, que no es cierto. Que no existe. Pero fíjate que en esto, la única cosa que discrepo, porque estoy de acuerdo contigo, no existe el consumo responsable y estoy de acuerdo contigo en que esto no debería ser una incitación. Pero es que creo, por lo que veo en la consulta, que hay gente que, aun sabiendo todo lo malo que tiene, lo va a hacer igualmente porque no puede controlarlo y no puede parar. Por supuesto, lo más importante es la prevención y el tratamiento. No puede parar. Sí, que... Entonces tiene una pulsión. Sí, sí. Hay algo que tú no controlas. Desde luego. Entonces, pero es que una que te expliquen qué cosas te pueden acabar contigo y de controles, a mí me parece una manera de, oye, ya que lo vas a hacer igualmente, Pero por el lo mensaje menos... a la hora de dar es distinto. Es el de yo sé que esto va a pasar, no lo puedes evitar, que ya algo que tú no puedes evitar no deberías es algo para trabajar. Sí, desde porque luego. no está mal que a mí me guste el sexo, que alguien me azote o vestido de enfermerita cachonda. El problema es si yo ya no sé tener sexo de ninguna otra manera que no sea en esas condiciones. No, porque es que es Si yo sé que complementario, esto va- claro, reducir daños mientras trabajas para dejar de hacerlo pero es que el completamente. rollo es que yo al final lo que veo es que son campañas que están demasiado con purpurina. No. Y demasiado romantizadas. Creo que no hay un mensaje claro de esto mata. Y la realidad a día de hoy es que está matando a muchísima gente. Eso es desde luego. Y eso es que lo voy a discutir con quien lo tenga que discutir. Estoy completamente de acuerdo. O sea, es como esto tiene un menoscabo en tu salud, sí o sí. Sí o sí. Porque tú cada vez que te metes algo por la nariz, te lo metes por vena, te lo metes por la vía rectal o te lo metes por la vía oral, tú no sabes la repercusión que va a tener en tu organismo. Y ya te digo que buena no va a ser. Porque yo trabajo muchos años en una UCI y ya te digo yo que los que nos venían con infartos de 40, 50, que sí que los había cardiópatas y los tenían con problemas. Tengo a mi hermano hoy esperando un corazón artificial, un corazón. Pero todos venían con un problema de consumo de cocaína o de alcohol. Que a ver hay los que son que no, pero todos, la gran mayoría son con sedentarismo, hábitos dietéticos o consumos de... Todo esto, es verdad que las campañas... Yo sigo viendo como un rollo de permisividad y además como que parece que los gays tenemos que ser todo súper avanzados y como... Pues mira, no, si yo no estoy en contra del sexo, si es que creo que el sexo además hay que dejar de criminalizarlo. Faltaría más, que claro. si yo me he cogido una ETS, que ya te digo, me las he cogido todas y en repetidas ocasiones, y si he tenido un problema de consumo teniendo sexo, es que he tenido sexo, que no he matado a nadie. Es que he estado teniendo afecto con otra persona. Pero esto está peor visto que si yo te digo que he defraudado a Hacienda y te digo cómo tienes que hacer para evadirte de impuestos. No, hombre, desde luego. O cómo me puedo pasar pacientes por aquí para pasármelos en negro y no cobrarlos. Eso todo no está mal visto. Pero sin embargo, cuando tiene algo que ver con el sexo, con la parte afectiva, parece que te tienes que avergonzar y agachar la cabeza. Perdona, que te estoy queriendo. Aunque sea para un ratito chiquinino. Sí que es verdad que muchas veces cuando el paciente te viene y tú estás en la consulta trabajándolo con él y te dice, sé que lo hemos hablado, pero esta noche voy a ir y lo voy a hacer igual. Pues ahí lo único que te queda a ti como terapeuta es, pues por favor no lo hagas así, ten cuidado con esta droga, hazlo de esta manera. Claro. Y eso no es que le estés incitando, es que te está diciendo que esta misma noche puede ser la última y tú estás... no puedes evitar que y lo yo haga. con mi psicóloga ya como, bueno, pues vamos a planificarlo. ¿Cómo va a suceder? Es que literal. ¿Qué tiempo vas a entrar? Venga, dosis. ¿Qué drogas vas a elegir? ¿Vas a tomarte esta y esta y esta? Vale. De esta vamos a consumir esto, de esto vamos a consumir esto y de esto vamos... Eso es una... Pero mientras se trata, por supuesto, no pero puede quitarse el tratamiento. Pero yo no te puedo dar un panfleto en el que yo recojo en una sauna o en un ring... perdón, lo del ring. En un bar de sexo... y que tú veas esa campaña, porque claro, la estás cogiendo en un panfleto que no te está dando un profesional de cara a cara, que no te está mirando tus circunstancias personales en concreto. Entonces, hacer estas campañas también así me parecen incompletas, porque no va acompañado el mensaje. Eso desde luego, sí. Es como... se hace mucha prueba de autotest en el colectivo, de hepatitis A, de hepatitis B, C, VIH... los homosexuales, tú eres psicólogo, ¿qué tasa de suicidio hay en adolescentes gays? Es mucho más alto.
la cuadruplican. Sí, sí. Y estás diciendo que ahora mismo hay una población que sabes que hay de riesgo, que posiblemente vaya a entrar en un consumo de chemsex, y te voy a dar un autotest para que te lo hagas tú en tu casa, tío, porque no le pones una soga al cuello y le tiras por la ventana y acabas No, antes. literalmente. Pero esto son prácticas que se están haciendo desde el propio medio sanitario o desde el propio colectivo. Pero es que se necesita atacar el tema desde todos los prismas posibles, desde la prevención, desde el tratamiento, desde la reducción, no de daños, pero sí oye, cuidado con lo que vas a hacer, desde las... Es igual que, sin, por supuesto, ninguna comparación, ¿eh? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones como Grindr, y yo digo tips de uso responsable, mucha gente se echa encima de, es que cómo puedes estar diciendo que puede existir una manera... Por supuesto, el Grindr no es objetivo, no es como las drogas, que sí, no hay un uso responsable, punto, es dañino, ¿no? Pero en aplicaciones como Grindr, por ejemplo, a veces la gente se te echa encima por recomendar hacer de una forma o de otra. Pero mi visión es, si hay un porcentaje altísimo y elevadísimo, estamos hablando de millones de personas que lo usan día a día y que lo van a seguir usando, digas tú lo que digas. Claro. Si tú coges y das unas pautas para que por lo menos dentro del daño que pueden estarse haciendo algunas personas se lo hagan menos, porque otras lo utilizarán mejor, otras peor, pero que puedas reducir ese daño, pues a mí me parece que ya estás ayudando, y eso no quita luego de hacer una campaña para las adicciones, para tratar la adicción a Grindr, para tratar ese vacío existencial, pero es que yo creo que todo al final, en conjunto, ¿no? A veces para ciertas personas se hace necesario, porque es que si no, porque eso va a seguir ocurriendo. Hombre, hagas tú el vídeo, no va a que yo he tenido un consumo en el de no quiero consumir y he seguido consumiendo. Yo ahí he estado en una reducción de daños. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo puedo hacerlo hasta que yo me deshabitúe y deje de consumir? Claro que yo he hecho y hago ese tipo de práctica en el de, bueno, esto va a pasar, pues vamos a ver, que pase de la de la manera más liviana y con menos cabos sobre mi salud. Pero sin adornarlo y ponerlo bonito, efectivamente. No. Porque Sin no es purpurina, bonito. claro. No, y parece que es que soy el Grinch No. Pero es como si esto no va acompañado de campañas también de prevención, yo siento que esto al final a alguien que no ha tenido relaciones con que no ha tenido aún contacto con el sexo, ni con las drogas, ni demás, creo que no es justo. Hay gente con 19 y 20 años que ya está empezando en este mundo. Hombre, o sea, antes era algo de gente de 35, 40, ahora ya cada vez va bajando la edad de inicio en el chemsex. Y lo hablamos el otro día por teléfono antes de quedar, la gente antes se drogaba por experimentar, porque la gente quería experimentar sensaciones nuevas. A raíz de la pandemia, los problemas de ansiedad, de depresión, de tristeza, se han despegado. Y la gente utiliza las drogas como un mecanismo de evasión. El consumo de alcohol ha aumentado, de benzodiazepinas, Sí. de estupefacientes. O sea, es un hecho. Yo no hablo te puedo hablar como consumidor, pero te hablo como enfermera, te hablo como científico. Si la gente se toma O sea, los te hablo desde la tranquimacines evidencia, claro. como galletas, ¿eh? Claro, es una de esto está aquí. Esto está aquí. Te guste o no te guste. Y creo que aquí utilizar eufemismos no nos va a beneficiar. Y el colectivo, además, tenemos que ser muy conscientes de que esto ya nos ha pasado y no hace mucho. Es que hablar de VIH a día de hoy sigue siendo como súper... ¡guau! Señores, vuelvo a repetir, soy seropositivo, que fue teniendo sexo con alguien que me gustaba y mucho y ya está. Es que no estaba matando a nadie. La mayoría de mis pacientes seropositivos, y para sorpresa de mucha gente, ¿no? En casa, no lo cogieron haciendo orgías, sino con una única persona, de una manera, Sí. y en un momento en el que no te lo esperas. Y uno Sí. me dijo el otro día con un médico, que yo esperaba que es médico, que se va a cuidar, Claro. confié después de dejarlo, después de 5 años, o los que sean, con mi pareja, y dices, joder. O sea, es que la gente estigmatiza mucho es que Pero seguro es que como... si lo has cogido es porque eres un vicioso. Sí. Y es como, bueno, a ver. Bueno, pues llámame vicioso. Es que prefiero ser un vicioso a ser un sinvergüenza. Pero que no es la mayoría de los Pero vamos, casos. vergüenza en esta vida, robar o matar. Pero no el cogerme una ITS. Y creo que el colectivo venimos con mucho retraso. Y esto se nos ha echado encima. Además, el problema de esta dolencia es que se va a ver en 10, 15 años. Porque la gente de ahora que tiene... Fuera del colectivo, espérate tú que todo esto no azote, porque el tema del chemsex yo pienso que es una cosa también muy atractiva. Es verdad que no existe tanta facilidad por el tema de que las mujeres... Sí, no, pero vamos... Pero va a poder ocurrir. Yo creo que esto es muy fácil que... Vete a los swingers. Vete ahora mismo a las ITS en heterosexuales. Eso está creciendo exponencialmente. Sin embargo, nosotros sí tenemos una cultura, los gays, de si tengo una vida sexual activa, me hago mis serologías y me hago mis sexuados y demás. Sin embargo, pregúntate a una amiga heterosexual si se lo hace o no. Sí. Esto es como pasó, es que todo se repite, nos creemos muy especiales, pero todo en esta vida, igual que estamos viviendo ahora un momento de la ultraderecha y estamos viviendo un momento de pérdida otra vez de derechos fundamentales y ver otra vez estos discursos de odio hacia el colectivo LGTBI,
Pasa absolutamente con todo. Esos años de 80 en los que era un problema que era el cáncer gay, porque el VIH era el cáncer gay, porque solo afectaba a maricones, de repente empezó a afectar a heterosexuales. Claro que estas prácticas se hacen en el mundo heterosexual. No se llamarán chemsex, se llamarán de otra cosa, pero claro que existen. Vamos, que no te quepa ti duda que el sostén de las drogas a nivel mundial no lo sostenemos los maricas. No somos tantos ni tan viciosos como para tener este nivel No, de narcotráfico que hay. Como los prostíbulos por la carretera. Eso no son frecuentados ni por gays ni por gente soltera. Normalmente son heterosexuales y casados, comprometidos. Pero es verdad que nosotros, mientras sigamos lidiando en todo eso, no estamos en el problema. El problema es que a día de hoy hay una práctica que está perjudicando ahora mismo de manera más exacerbada al colectivo gay, en concreto al hombre, que está matando a mucha gente, que a día de hoy no se puede cuantificar cuánta gente está afectada por esto, ni que hay muchas fiestas, incluso existe una aplicación para específicamente todo esto. Y grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp de cientos de personas, de que organizan cada fin de semana y que imagino que ya se conocerán casi todos en... Sí, y si no te conoces te da igual. Y si no te conoces te da igual, y insisto, creo que esto los mayores, yo ya me considero mayores, alguien peleó por mí para que yo pudiera tener la vida que tengo hoy. ¿Qué edad tienes tú? 44. Creo que, no creo, estoy convencido, la gente que viene más jovencita de 19, de 20, de 30, necesitan que esto se les diga, que tengan de verdad que esto no es tan guay, que aunque veas gente guapa, aparentemente sexo, y además es verdad, vas a entrar y la experiencia es muy bestia, tiene un precio y todos pagamos ese precio, todos. Y es verdad que con 19, con 20, con 25 el cuerpo te aguanta lo que le eches, pero este tipo de consumo acaba dando la cara a 10, 15 años, que es cuando empiezan a aflorar las enfermedades mentales. Y para cuando tú tienes una conciencia de que esto es un problema, hay líneas que has cruzado que ya no vas a poder volver atrás. Desde si has desarrollado una esquizofrenia o has tenido episodios esquizofrénicos, esquizotípicos, o Sí, porque brotes no has psicóticos... aprendido a relacionarte con el sexo. Y es como yo en el centro de desintoxicación, cuando esta gente estaba allí, es que claro, me medican y es que yo no soy así. Y es como, es que tú no tienes ni puta idea de cómo eres, porque toda tu vida, desde los 15 años, llevas con algún tipo de sustancia en la boca, ya sea tabaco, alcohol, porros o luego lo que hayas ido escalando. ¿Tú ahora cómo te encuentras en este momento actual? Me encuentro mucho mejor que hace 5 años, mejor que hace 4, mejor que hace 3, 2 y 1. ¿Me encuentro todo lo bien que yo quiero? No. ¿Tienes recaídas todavía? Sí. ¿Cómo te tratas en esas recaídas a ti mismo? ¿Cómo es tu gestión contigo? Mal. Me repito un poco lo que yo siempre les he dicho a los pacientes cuando llegan a la UCI y se empiezan a fustigar, y como, mira, no es el momento. O sea, si has hecho algo mal, Dios ya te ha castigado, que estás aquí con nosotros, así que elige entre paracetamol o nolotil. Ese es todo lo que vas a tener que elegir en hoy. Cuando a mí me pasa, lo intento. Pero es verdad que me pesa mucho tengo mucho dolor de cómo me ha podido pasar, y encima siendo mayor, y siendo enfermera, y siendo de UCI, y teniendo responsabilidades, y teniendo una vida tan maravillosa que he hecho tan malo que yo me estoy castigando de esta manera tan continuada. Además, me siento un hipócrita Es que el perfil del chemsex es de hombre de clase media alta con estudios. Hay estudios ya que han demostrado que por eso cuando les llevas a un grupo de desintoxicación y ven al típico yonki hablando mal y pronto, dicen, yo no me identifico con esto, yo no soy eso. Claro. Pero claro, es que el perfil de drogadicto ha cambiado. Son mucho más adaptados a la sociedad, tienen vidas normales, gente de éxito. Sí, de éxito, con buenos trabajos, y que al final su vida, porque yo también me imagino que poco a poco, aunque en la cultura gay, eso de los cuerpos perfectos y el gimnasio y todo, cuando te haces adicto al chemsex, llega un punto en el que te vas deteriorando físicamente también, sufrirás un deterioro corporal y te vas viendo cómo desapareces también a nivel físico, ¿no? Porque imagino que se verá gente como de uno... Deteriorada, además depende del consumo. Yo afortunadamente es verdad que he tenido a sustancias, yo sobre todo ha sido la MF, y no he tenido sustancias que se ven perfectamente el menoscabo que tienen a nivel físico. Como por ejemplo Latina. La gente acaba muy consumida. Latina, ¿no? Pega unos viajes a la gente con mucho brote esquizofrénico, paranoicos, manía persecutoria, un deterioro físico brutal, un deterioro neurológico muy bestia y además no reversible. También depende de las sustancias. Es triste.
Es muy triste y es inevitable que te sientas culpable y que te sientas con... que sigue sin funcionar para que esto no termine. Además es tú lo estás peleando, lo estás guerreando y cuando tienes un consumo es como, bueno, sí lo quiero dejar, pero ahí estoy otra vez. Y cuando vuelves después de estar sintiendo que ya te estás rehabilitando, que llevas tiempo sin consumir, imagino que esas recaídas son como un atracón, ¿no? Sí. Ya que te has hundido, te hundes del todo, ¿no? Claro, además es como, bueno, de perdidos al río, es lo que dice tu cabeza, bueno, ya que lo vas a hacer hoy, Hazlo bien. por eso las recaídas son tan peligrosas. Porque es como, bueno, cógetelo todo porque no vas a saber cuándo tu cabeza te va a volver a dejar hacer eso. Así que ya que lo estás haciendo, hazlo. Claro, las recaídas son un peligro. Las recaídas son necesarias dentro de un tratamiento porque son las que empiezan a darte una connotación más negativa del evento y ya no solo tienes entre comillas, lo bueno que te dé en ese momento, desde evadirme a quitarme dolor a tal, sino que me empieza a traer a momentos de realidad de, oye, mira, que tiene una repercusión en mi día a día, en mi economía, en mi familia, en mi salud, el que tal, pero son peligrosas. Que es verdad que, bueno, en general la vida, pero la vida de un adicto es una gestión de fracasos. Ser adicto es una continua gestión de fracasos. Muchas veces no vas a poder evitar el consumir. Y yo ahí tengo una hermana con la que cuando a mí me pasa esto, digo, es que yo me quiero morir, es que esto no es vida, es que si yo sé que esto va a ser mi vida que continúo, hay días, Adrián, que digo, yo no quiero vivir, esto es un dolor insoportable. Y mi hermana me dice, mira, Víctor, uno no elige esto, no lo elegiste, vino como por las circunstancias que vino, pero lo que sí puedes elegir es el me lo voy a levantar. Y es verdad que en el de lo voy a intentar una vez más, ahí sí está mi voluntad. ¿Qué le dirías a una persona como consejo que quiere salir de aquí? ¿Cuáles son los pasos, que no pasos exactos, ¿no? Pero recomendaciones? Yo creo que tienes que buscar un profesional. Un profesional. Y cuando digo un profesional, es un profesional. Que sepa, que no sea cualquier psicólogo, es un psicólogo especializado en chemsex. O como poco que sea psicólogo. Bueno, claro. Como poco. Ese es el peligro que hay mucha gente. Sí, hay mucho coach, hay mucho intrusismo y hay que ir a buscar un profesional. Yo, sin lugar a dudas, vamos, yo sé dónde fui. Yo me fui a mi médico de cabecera. Me fui a mi médico de cabecera, porque además es una patología que requiere de un equipo multidisciplinar. Total. De infectólogos, de microbiólogos, de dermatólogos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfermería. Terapia de grupo, están empezando a crearse grupos de apoyo y puede ser súper interesante también. Sí, yo eso ya tendríamos una charla, porque y creo que es guay, pero creo que es... Bueno, ahí tengo pero eso ya es para discutir. Pero creo que sí, yo he estado yendo a terapias de grupo y de confrontación y son buenas. Sí, no a todo el mundo nos viene todo bien. ¿Crees que existe el riesgo de que en esa terapia de grupo conozcas a alguien con el que poder hacer? Por supuesto. Claro. Pero te pasa cuando vas a terapias de sustancias, porque yo era un centro en el que era para todo tipo de sustancias y eso es inevitable. Es inevitable. Además, cuando uno está en la fase aguda de consumo, a todos los adictos les da por lo mismo, que es por comer, por follar y por dormir. Todos. O sea, tu instinto más básico está a flor de piel. Entonces es un paciente muy complicado, o lo tienes en un sitio muy resguardado y muy controlado, o se te puede ir de madre. Y es verdad que sigue sin haber a nivel público una posibilidad de abordaje a este paciente. Las ONGs están ocupando un lugar que no les corresponde porque no tienen medios para ello, y que están compuestos por voluntarios y con muchísimas ganas de ayudar y con ello, pero no se les puede dejar y ahora buscaos la vida. No, perdona, no estamos en los años 80. El sistema público nacional tiene que tomar cartas en el asunto y se tiene que pedir responsabilidades a que esto es un problema de sociedad. ¿Qué propones tú a nivel público que podríamos hacer? Creo que lo que se está haciendo, que no va a la velocidad que a mí me gustaría, pero porque nunca vamos a la velocidad, es el de hay que formar primero a los profesionales, que es lo que se está haciendo ahora. Si el profesional no conoce esto, no sabe de qué va, en qué estado se produce, los efectos, el personaje que le pasa, es muy difícil. Por eso estamos yendo tarde. Es verdad que el profesional sanitario empieza a oír ahora lo que es el problema de las chemsex, hasta que el profesional no lo maneje con... Esto está por todo el mundo, ¿eh? Y en España en un montón de comunidades. Esto vino de Estados Unidos, llegó por Inglaterra, en España creo que llegó en 2010, y esto se ha extendido a Europa y en Asia, o sea, es que es... No, en Asia es una locura, en Malasia y en Tailandia... Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Ice. Ice algo parties, no sé qué. Sí, tienen... En España, o sea, yo tengo pacientes que han estado completamente consumidos en Malasia y en Tailandia, pacientes españoles.
y que... Es que es un problemón, entonces es como hay que invertir en esto, invertir en salud es invertir en calidad de vida, es que eso no tiene precio. Y tristemente esto es algo que no se va a frenar solo, y esto se va a frenar con muchísimo profesional y invirtiendo y echándole ganas. Y si esto es verdad que a priori pues a mucha gente no le entrará porque bueno, es de maricones. Insisto, los años 80 entraron con lo que ellos pensaban que era solo para nosotros, que ojo, yo no sé si esto ha entrado primero por los gays o por los heteros o tal, da igual. Es verdad que nosotros al final tenemos estas florituras y un rollo de merchandising, que esto la verdad es que lo han vendido como una fiesta. Esto no es una fiesta. Ya. O tenemos conceptos de fiestas muy distintos. Para terminar, que se nos va el tiempo, pero me gustaría, es que me quedaría hablando 2 horas más, me gustaría saber qué le hubieras dicho a ese Víctor que todavía no había empezado y qué le dirías a esos chavales que estén en ese punto en el que o ya han consumido alguna vez o estén planteándoselo o les inviten a una fiesta de este tipo este mismo fin de semana y le quiten importancia o no lo vean como... ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Mira, yo, si me lo tuviera que decir a mí, si pudiera volver a ese ratito, le diría a Víctor, no, déjalo. De verdad no es tan malo lo que está pasando. Déjalo, no te va a pasar nada. Vete a tu casa. Ahórratelo, ¿no? Sí, deja el trabajo. No, esta sociedad en la que parece que todo el trabajo es la que te valida y la que no tienes que demostrar nada a nadie. Vete. Porque yo sé de dónde viene mi consumo. Ya. Vete. No pasa nada. No tienes que ser el número uno, ni tienes que estar ganando una pasta, ni... No pasa nada. Vete a tu casa. Trabajos hay muchos, salud una. Y a toda esa gente y a esta gente que está ahora, es como, mírame a mí, insisto, no busques todo lo que tú y yo no nos parecemos. Busca en todo lo que sí. Y esto, nadie sueña, insisto, con ser ni puta ni yonki. Y simplemente por curiosidad. Pregúntate cuando vayas por la calle y veas a un indigente, si ese señor nació indigente. Nunca sabes las vueltas que te va a dar la vida. De verdad. Y esto es una manera de desgraciarte. Cuando entran las drogas en una casa, arrasan. Es una onda expansiva. Se lleva por delante absolutamente todo. Porque las drogas, cuando entran en una casa, lo único que cabe en una casa son drogas. No cabe nada más. Nada. ¿Te la quieres jugar a que tengas control? Yo te digo que, vamos, no vale la pena. No. O sea, te quiero dar las gracias por haberte abierto, por habernos dado esta charla tan maravillosa. Espero que en casa la gente pueda haber aprendido. Yo desde luego lo he hecho y espero que la gente en casa también. Y que, bueno, os pido por favor que los comentarios, como siempre os pido. Que no olviden que tenemos familia y que todo se hace con un ánimo de educar y siempre con buena fe. Que los comentarios sean respetuosos, que se genere un debate como siempre ocurre en todos los vídeos y que nada, Víctor ha venido a contarnos su experiencia y a intentar ayudar a prevenir ciertas cosas que por desgracia pues a día de hoy siguen ocurriendo y van a seguir ocurriendo, y negarlas y invisibilizarlas y taparnos los ojos no sirve para absolutamente nada más que para que eso siga ahí y siga empeorando, ¿no? Entonces, muchas gracias por habernos visto un martes más y nos vemos la semana que viene. Echo is the only voice coming back. Shadow is the only friend that I